Hola, buen día. Vamos a resolver el ejemplo 3.2 para darle continuidad al ejemplo 3.1 sobre lo que es la extracción líquido-líquido para el sistema ácido acético, benceno y agua. Bueno, el ejemplo entonces es extraer el ácido acético contenido en una corriente de benceno y esta se trata con agua. La corriente de benceno acético, la mezcla, contiene entonces 20% de ácido acético con un flujo de 1000 kilogramos por hora. Esta corriente va a ser tratada con 500 kilogramos por hora de agua. Y tenemos dos cuestiones. Primero, ¿qué cantidad de extracto y refinado se obtiene? Y segundo, ¿qué porcentaje de ácido acético quedará en el refinado? Ojo, no estamos viendo ahora el porcentaje de extracción, sino estamos viendo cuánto de lo que entró en la alimentación de ácido acético se va a quedar en el refinado, no en el extracto. Bien, poniendo el sistema en un diagrama, tenemos entonces que tenemos una alimentación, un líquido de alimentación con 1000 kilogramos por hora, una composición de ácido acético del 20%, quiere decir que el resto es agua. Entra a nuestro mezclador y tenemos una corriente de solvente, líquida de solvente con 500 kilogramos por hora y una composición de ácido acético de 0. Quiere decir que entonces el agua es pura, viene al 100%. Vamos a obtener entonces nuestras corrientes de extracto y refinado en un proceso de separación. Fíjense que aquí es un poco diferente. Aquí no hay sólidos como tal. Por lo tanto, este equipo es separación de líquidos, es para separación de líquidos. Es como el decantador en el laboratorio que utilizamos, el embudo de decantación o embudo de separación. Es algo similar, pero a gran escala, ¿no? En la parte superior tendremos la fracción más ligera y en la parte inferior tendremos la fracción más pesada. Por la parte superior tendremos el extracto y por la parte inferior tendremos el refinado. Entonces nos interesa conocer los flujos y bueno, también será necesario obtener las composiciones, por lo menos para el valor del refinado, el flujo de refinado, ¿no? Para poder hacer el porcentaje de extracción o que tiene el refinado. Bueno, resumiendo entonces, aquí tenemos ya una tablita. A lo mejor esto ayuda un poco más a identificar precisamente lo que conocemos y lo que nos hace falta. De la corriente A conocemos flujo, conocemos composiciones. De la corriente de solvente también conocemos el flujo y su composición. Podemos poner también la del ácido acético, pero pues prácticamente será de 0, ¿no? Bien. Se obtiene una mezcla, pero no sabemos cuánto se forma. Tampoco conocemos sus composiciones. Del extracto refinado tampoco flujos y tampoco composiciones. Entonces aquí será la extracción del ácido acético, perdón. Aquí tiene que ser en función... No, no va. Porque el porcentaje de ácido acético quedará en el refinado, o sea, cuál es la composición finalmente que tendrá el ácido acético aquí en el refinado. No es un porcentaje de recuperación, es lo que les decía anteriormente. Bueno, tenemos entonces lo que es el planteamiento a partir de la información. Ponemos como base de cálculo, decíamos, podemos utilizar un flujo, ya sea de alguno de las corrientes de entrada o de salida. En este caso voy a cambiar y voy a utilizar los 500 kilogramos de solvente. El balance general es como el que veníamos trabajando anteriormente.
que es el líquido de entrada. Ujú. Más el líquido de alimentación más líquido de solvente, ¿no? Igual a la mezcla, igual al corrientes de extracto más refinado. Eso no, en realidad no tiene mucho cambio. Vamos a ver los balances parciales por componente de ácido acético, pues el líquido de entrada más su fracción igual a la mezcla por su fracción. Igual al extracto por su fracción más el refinado por su fracción. Para el agua, pues solamente entra agua en el solvente, por lo tanto tendremos el líquido de solvente por su fracción igual a la mezcla por su fracción en la mezcla, igual al extracto por su fracción del agua en el extracto. Y para el inerte, que viene siendo el benceno, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solamente entra en la corriente de alimentación. Y la otra ecuación que podemos utilizar pues será la de la suma de las fracciones en la mezcla debe ser igual a 1. Bueno, igual que en extracción sólido-líquido podemos empezar a resolver los balances. Entonces tendremos 1500 kilogramos por hora de la mezcla. Esa será nuestra ecuación 1. Y si resolvemos para el balance parcial para ácido acético, entonces serán los 1000 que están entrando por su fracción entre los 1500 de la mezcla. Eso nos da un valor de 0.13. Ahora, con esta información es más que suficiente para que nosotros podamos empezar a trabajar lo que es la gráfica. Bien, el diagrama pues ya se había creado previamente. Es el sistema que tenemos aquí. Bien, y lo primero que vamos a hacer es identificar, como lo habíamos hecho anteriormente en extracción sólido-líquido, vamos a identificar el punto de alimentación. En este caso decíamos que el soluto, que es el ácido acético, se lee de abajo hacia arriba. Entonces tenemos un 20%, por lo tanto la línea es esta y vamos a identificar el punto de alimentación. El punto de alimentación se va a unir como en de extracción sólido líquido uníamos el punto de alimentación con el vértice del solvente. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es en Edition, vamos a Add a Lines Type Series y le vamos a dar las coordenadas. Le vamos a cambiar el nombre de una vez y le ponemos línea de alimentación. Ajá. Y bueno, nos piden 2 puntos. Obviamente para una línea necesitamos al menos 2 puntos. El punto 1 lo podemos ubicar del lado izquierdo. Entonces será lo que tengamos aquí. Será sobre esta línea que viene siendo el 20% de ácido acético. Y que es la letra C, será 0.2. De inerte pues será 0.8 y de solvente, de agua, pues será 0, ¿no? Porque es al inicio, es lo que está entrando. Y para el caso del vértice aquí, pues es el solvente puro, por lo tanto no tendremos nada de inerte, nada de soluto y el 100% de solvente. ¿Ok? Y le damos OK. OK. Ay, me equivoqué. Discúlpeme. Era en B era 1 y aquí era 0.
Bueno, sirve como ejemplo, pues que podemos editar, ¿no? Finalmente. Podemos darle otro color para hacer la identificación. Aquí recuerden que podemos, el dot style es el del punto y esta es la de la línea. Entonces pues podemos cambiar el color. Yo le voy a poner un azul, ustedes coloquen el color que ustedes prefieran. Uno es el relleno y otro es este es el del marco, ¿no? El frame color. Y bueno, el color de la línea. Podemos hacerlo un poquito más grande. Este es de 1, pero podemos hacerlo a lo mejor de 3. A ver cómo queda. Sí, perfecto. Tampoco muy gruesa. Les recomiendo tampoco que sea muy gruesa para que las lecturas sean un poquito más precisas. Ok, entonces ya tenemos la línea de alimentación y lo que vamos a hacer ahora, como lo habíamos hecho con extracción sólido líquido, con nuestro ZM de mezcla, del caso del soluto, es esta línea viene siendo la línea inferior en extracción sólido líquido. Este es el equivalente porque aquí está el benceno y está el ácido acético, está el soluto y el inerte, ¿no? Entonces vamos a ubicar punto 13 de este lado y fíjense, aquí vamos a trazar una línea totalmente horizontal que atraviese precisamente la línea de alimentación. Digamos que es como que choque, vamos a hacer que choque con con la línea de alimentación. Habíamos dicho que era de 0.13, entonces vamos a otra vez Edition, Add Aligns Type Series, y de este lado, si es 0.13 de soluto, entonces el resto debe de ser de inerte. Para ubicarlo acá, de este lado, entonces debe ser 0.87. De solvente no vamos a poner nada y en C, que es el soluto, será 0.13. Ahora, eso es para ubicarlo de este lado, del lado izquierdo. Si lo queremos ubicar del lado derecho, pues entonces serán los 0.13 del soluto, que es C, y debe de ser 0.87, pero de solvente, y no vamos a tener ahorita nada de inerte. Y entonces nos va a quedar nuestra línea. Ahora sí, aquí está la línea horizontal y también la vamos a editar. Ah, ya no le puse el nombre. Bueno, le cambio el nombre. Este será línea de mezcla, ¿no? Pueden ustedes también usar algún otro color, bueno, el color que ustedes gusten, que ayude a identificar, ¿no? Y voy a poner en 3 y le voy a cambiar este diseño para que se distinga un poquito con este. Es casi igual. Bueno, ok, entonces decíamos que es similar al anterior de sólido líquido, extracción, y entonces aquí choca. Donde choque es donde se va a encontrar el punto de mezcla. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ubicar el punto de mezcla. Si leemos, decíamos que si queremos leer la cantidad de solvente, pues simple y sencillamente seguimos la línea diagonal hacia arriba a la derecha, que es en la línea negra. Esta línea es la de extracto. Esta es la de extracto, ya lo habíamos dicho, porque aquí tenemos solvente y ácido acético, ¿no? Solvente y soluto. Bueno, entonces más o menos al ojímetro, ahorita lo vamos a hacer a prueba y error. Entonces si leemos hacia arriba debe de ser como punto 34, 35,
lo vamos a ir moviendo de todos modos. Y el resto pues debe de ser, si lo leemos hacia arriba, hacia la izquierda, ajá, más bien hacia abajo. A ver, este es así, así, hacia abajo. Ajá. Nos debe de dar era punto 13 y punto 35 es punto 48. Entonces debe de ser, su lectura de ser de punto 52. Recuerden que lo leemos diagonal en la izquierda hacia abajo, entonces el inerte crece de derecha a izquierda, entonces aproximadamente es como punto 52, más o menos. Ahorita vamos a ubicar entonces un punto, nos vamos a edition, add a points type series, y aquí vamos a poner lo que es punto de mezcla, el ZM, ¿no? ZM. Muy bien. Decíamos que entonces de inerte era 0.52, de solvente 0.35, y bueno, pues sabemos que es 0.13, que es el soluto porque es la altura, ¿no? Y pues vamos a ubicarlo. A ver. ¿Qué les parece? Como que sí, ¿verdad? Bueno, ustedes de todos modos con su ojímetro, lo, lo ubican bien. Si no, entonces lo que tendríamos que estar haciendo es cambiando un poquito los valores de la mezcla de benceno y de agua. Digo, sí, de benceno y de agua. El que queda fijo pues va a ser el del soluto. Uh-huh. Ahorita les voy a mostrar qué pasa si no le atinamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo no...? Ay, le iba a ser más grande. Ese dot le iba a ser más grande. El dot. Aquí está el dot, no sé. No sé. A ver, 10, a ver si no queda muy grande. Uh-huh. Bueno, está bien. Para poder visualizarlo. Ok. Entonces, ¿qué sucede si yo no le atino, no? Vamos a pensar que dije, bueno, era 0.33 y entonces es 46, este debe ser 54, ¿no? Ah, bueno, pues entonces le doy OK y miren cómo se movió mi punto. Uh-huh. Entonces, la idea es irlo recorriendo de manera que podamos hacer la intersección. Lo voy a hacer hacia el otro lado. ¿Qué sucede si yo hago mi lectura y digo, no, pues sabes que es 0.46 y entonces son 59, entonces este debe ser 41, ¿no? Okay. Ah, ya se movió para acá, entonces lo que tenemos que hacer es ajustarlo a que choque con la línea de alimentación. Bueno, nosotros ya sabíamos cuál era, ¿no? Que era 0.50 y... ¿qué dijimos? 52. Ya se me olvidó. Y 0.35. Ajá, sí, eso. Ok, aquí está. Uh-huh. Bueno. Bien. Con esta información, una vez ubicado Z de mezcla, ajá, aquí viene una parte como que les cuesta mucho trabajo hacer, porque no es como muy fácil de ubicar. Uh-huh. Tenemos que hacer un trazo, tenemos que hacer una línea de equilibrio. Es cierto que ya tenemos estas líneas de equilibrio de referencia, sin embargo, este punto de mezcla tiene que ser cortado por una o atraviesa, de hecho, dentro de la curva, perdón, dentro de la curva binodal, que es de dos fases,
hay infinito número de líneas de equilibrio. Ahorita solo estamos resaltando estos puntos porque son los que conocemos de manera experimental, pero en realidad una línea, recuerden que tiene infinito número de puntos, por lo tanto esta curva tiene número infinito de líneas de equilibrio también. Aquí este punto de mezcla atraviesa una línea de equilibrio. ¿Cómo identificarla? Les decía, esta es la parte como más complicada y que les cuesta mucho trabajo. Miren, fíjense. Cada una de estas líneas tiene una pendiente en particular. Unas más inclinadas, otras menos inclinadas. Lo que tenemos que hacer, y esto sí es a como muy a pulso, si quieren verlo así, es trazar precisamente una línea de equilibrio que una y que corte al punto de mezcla. Ahora, si se fijan, estos dos, la referencia, por eso les decía, la referencia son estas dos líneas de equilibrio. Aquí está más cerca de esta línea de equilibrio, de la tercera línea de equilibrio. Entonces, más o menos lo que vamos a hacer es bajar un poquito. Voy a trazar una nueva recta, ¿sí? Bajarla un poquito aquí y de este lado la tendría que bajar un poquito más en proporción. Si se fijan, aquí está menos abierto, acá está más abierto, entonces tendría yo que bajar una línea de manera que choque aquí. Otra cosa que yo recomiendo es que saquen, midan, por ejemplo, aquí ya con una regla. Si quieren hacerle un zoom, nada más respeten su escala, no la muevan, ¿sí? Pueden con una regla medir de aquí a acá y medir la distancia, ¿no? O sea, decir, son 5 centímetros, pero el punto se encuentra a 2 centímetros. Entonces ya tienen una proporción. Y esa proporción, si estamos diciendo que mide 5 centímetros, ¿no? Y el punto se encuentra a 2, pues entonces la proporción es 2 a 5. O sea, 2 entre 5 es 0.4, ¿no? Y aquí entonces podemos hacer una regla de 3, inclusive. Puedo medir yo la distancia que hay de este punto a este punto, perdón, a esta línea, así en vertical, ¿sí? Y una vez que conozco la distancia, puedo utilizar la proporción, la regla de 3, ¿no? Vamos a pensar que mide 7 centímetros. Y entonces decimos, 2 es a 5, lo que x es a 7. Y no, espérenme, permítanme tantito. Más bien tendría que ser de punto a punto. O bueno, de aquí, de 2 a 7. Vamos a pensar de x a 7. Entonces con eso despejo a x y ubico el valor. Y entonces voy a trazar y hago lo mismo de este lado, ¿no? Saco la proporción. Vamos a pensar que es 1 centímetro. Saco la misma proporción y digo, si es 2 a 5, lo que x es a 1. Y obtengo el valor. Y entonces voy a trazar mi línea. Voy a trazar una línea que atraviese este punto que marqué aquí, este punto que marqué acá, pero que me atraviese hasta las líneas de los triángulos. ¿Queda claro? Ahorita ahorita lo voy a colocar acá en Word. Y lo que yo hice fue, como aquí es un poquito difícil, la verdad sí está un poquito difícil de hacer, pero si ustedes quieren pueden hacerlo aquí mismo, jueguen con la gráfica. Lo que hice fue hacer la exportación de la gráfica y la guardé como JPG. De hecho, pues yo ya lo tengo. Entonces guárdenla y pónganle ejemplo 3.2. Miren, yo ya lo tengo. Miren, es el ejemplo 3.2. Y lo trasladan precisamente hacia y lo guardan donde ustedes quieran.
y luego ya lo insertan en una hoja, por ejemplo, puede ser en una de Word o de PowerPoint, de manera que les permita trabajar el, el editor para insertarle imágenes. Entonces yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo trasladé aquí y entonces a mí ya me dio mi proporción. Y entonces lo que hice fue trazar lo que yo les decía, una recta, ¿sí? Que atraviese y que llegue hasta la línea verde en este caso y hasta la línea negra en este caso. ¿Por qué? Porque aquí voy a leer las lecturas de ácido acético y de agua. Bien, nada más aclaro una cosa. Sobre la curva voy a tener las tres componentes. Pero cuando yo llego a estas líneas, a la línea verde o a la línea negra, solo voy a tener dos componentes. ¿Ok? Entonces, ahí es donde voy a obtener el extracto y el refinado. Del lado derecho voy a obtener las lecturas de extracto, que es ácido acético y agua. Pues de acuerdo a mi lectura, yo digo que aproximadamente esto es punto de soluto, de ácido acético es punto 1, punto 2, como punto 25, entonces el resto debe de ser del solvente, de agua en este caso. Y hago lo mismo del lado izquierdo. Del lado izquierdo voy a obtener lo que es el refinado. Ajá, entonces, ese es el tercer punto, me daba de punto 0.30 y algo. Entonces está un poquito más abajo, yo le pongo una lectura de punto 0.3 de ácido acético y el resto debe de ser del inerte, que en este caso es benceno. Bueno, con estas lecturas, entonces ahora sí procedemos a continuar con los balances como normalmente lo venimos haciendo en extracción sólido-líquido, ¿no? Bien, continuando entonces ahora sí con nuestros balances, podemos sustituir en y aquí me preguntaban la duda de que si se sustituía en esta ecuación o acá. Yo para ahorita, perdón, estoy dudando mucho. Para para centrar y para que no haya dispersión, vamos a homogenizar, ¿sí? Vamos a estandarizar. Vamos a sustituir en la ecuación. Vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones. Vamos a utilizar la ecuación 2 y luego la ecuación 1 y vamos a resolver. Esto les digo a partir de este ejercicio o de este tema para homogenizar, para estandarizar. Que no tengamos resultados diferentes utilizando una otra ecuación. En realidad no debería de haber tanta diferencia. Si quieren ahorita lo hacemos con las dos formas y veremos que el porcentaje de diferencia no debería ser tanto. Bueno, vamos entonces. Si yo utilizo la ecuación de ácido acético, para sustituir los valores, bueno, ya no. Decíamos que eran los 1500 kilogramos por hora. Por la fracción de ácido acético obtenido en el balance, que era de 0.13. No conozco el extracto, pero sí conozco ya ahora sí la composición.
en el extracto, que es de 0.25, de una vez lo sustituyo. Y el valor de ácido acético en el refinado de 0.3. De esta manera, bueno, vamos a resolver el lado izquierdo de la igualdad para que obtengamos ya nuestra ecuación 2. Y nos da un valor de 195. 195 kilogramos por hora. Igual a esta parte. Y lo vamos a resaltar. Bien. Vamos a trabajar con la ecuación 2, ¿no? Ahora sí, resolviendo simultáneamente las ecuaciones 1 y 2. Tendremos. Si despejamos de la ecuación 1 al valor del extracto o del refinado, el que ustedes quieran, decíamos que la mezcla eran 1500. Voy a trasladar que ya lo tenemos aquí, ya con el formato, menos el valor de R igual a E. Y este es el que voy a sustituir en la ecuación 2. Entonces, el valor de E es el que se sustituye. Y resuelvo algebraicamente. 0.25 por 1500. 375 kilogramos por hora. Menos los 0.25 de R. Bien, entonces paso del lado izquierdo y resuelvo esta parte. 195 menos 375 son 180, bueno, negativo. Y menos 0.25 menos 0.03 me da de menos 0.22 por R. Y entonces ahora sí ya puedo obtener el valor de R. 180 entre menos 0.22, 818.18. 818.18 kilogramos por hora. Muy bien. Vale. Ahora sustituimos en esta ecuación. Y con esto obtenemos el valor de E. Son 1500. Son 681.82 kilogramos por hora de extracto.
Muy bien. Como es lo que yo les decía, como entra más, hay más alimentación que solvente, pues entonces vamos a obtener más refinado, ¿no? Más refinado que extracto. Entra menos solvente, entra la mitad, de hecho. Bueno, ok. Ya que tenemos el extracto y el refinado, se puede obtener el porcentaje de recuperación. Pero bueno, no nos lo están pidiendo. Ahora, quiero resolverlo de la otra manera. ¿Cómo, cómo quedaría si yo en lugar de trabajar con sistema de ecuaciones, utilizo y sustituyo directamente sobre el solvente? Que es el que algunos estaban trabajando. Bueno, pues entonces si utilizo solvente, usando la ecuación 3, eran los 1500 por, habíamos dicho que eran 0.35, ¿no? De, del agua en la mezcla. Y no lo conozco, pero sí sé que obtuve en el extracto, obtuve 0.75 de agua. Entonces era 0.75 por E. Y de aquí pues ya puedo yo despejar sin ningún problema el valor de E. Que alguien dirá, bueno, es más sencillo, pues aquí está, ¿no? Entonces los 1500 por los 0.35 divididos entre 0.75 me da un valor de 700 kilogramos. Va a decir, ay, sí salió diferente al otro. Ok, pues vamos a ver qué tanta diferencia existe, ¿no? Yo obtuve anteriormente 681.82 kilogramos y con esto obtuve 700. Hay 19 ahí. Bueno, yo lo que puedo hacer, sacando la diferencia, ¿no? ¿Qué tanta diferencia? Bueno, pues lo que puedo hacer es dividir los 681, ¿no? Diferencia o porcentaje de error. Lo que voy a hacer es entonces porcentaje de error. Va a ser lo que obtuve aquí, o sea, los 681.82 entre los 700 multiplicado por 100, porque es un porcentaje, ¿no? Y entonces, perdón, es 1 menos ese valor. Y todo multiplicado por 100. Y entonces me da un valor aproximadamente de 0.03 ya redondeado, o más bien del 3%. Entonces yo les decía, normalmente yo manejo el 5% de error o el 10% de error, entonces sin ningún problema, aquí está, ¿no? No debe de haber tanta diferencia entre un valor y otro, ¿no? Aquí está. Y lo mismo podemos probarlo con el refinado, ¿no? Finalmente serán si son 700 aquí, los 1500 menos 700 me darán los 800, ¿no? 800 kilogramos, y aquí obtuve 818, estoy por arriba, ¿no? Son 18 kilogramos.
Entonces es un 3%, el error no es tanto. Bueno, de las dos maneras se puede hacer. Ahora, ya tengo yo, ya puedo yo resolver, ¿no? Ya puedo entregar mis resultados. Me pedían la cantidad de extracto y de refinado, ¿no? Entonces, las corrientes de extracto y refinado obtenidos son, les digo el que ustedes quieran, podemos trabajar con cualquiera de los valores, pueden ser 700 y 800 o los 681 y los 818.18 respectivamente, y el porcentaje del soluto en el refinado es lo que vimos es lo que obtuvimos en la gráfica, que era el 3%, era es de 3%. Bien, pues eso sería todo con respecto al ejercicio. Gracias, buen día.